Beatriz es una activista, escritora y política feminista y en favor de los derechos LGTBI. Fue la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales entre 2003 y 2007, periodo en el que se aprobó el matrimonio igualitario en España. Es autora de diversos ensayos sobre feminismo, colabora en diversos medios de comunicación hablando de política, feminismo, sexualidad, discapacidad y un montón de temas. Y nada, os dejo con ella, que tenemos que aprovechar el tiempo de tenerla aquí. Y de nuevo muchísimas gracias y vamos a disfrutar de ti. Bueno, buenos días primero y muchísimas gracias. Yo estoy encantada de estar aquí y además muy honrada de que se haya contado conmigo para la ponencia inaugural, que no sé si me gusta o me disgusta tener por delante hora y media, ¿no? En general digo, uy, qué poco tiempo, y ahora dije, uy, cuánto tiempo. Entonces, bueno, vamos a ver si soy capaz de hablar neoliberalismo y feminismo, ¿no? Total, nada. O sea, dos temas que claro, difíciles de condensar en una hora y media todas las derivaciones que tienen por separado, lo que significan, lo que son por separado, lo que son juntos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal y qué tal sale, y espero que pueda hablar. Voy a intentar hablar 50 minutos o así y luego dejar tiempo para el debate, que suele ser lo más interesante, ¿no? Bien, voy a decir ideas así, a lo mejor un poco, no diría inconexas, pero luego ya se verá la trama, cómo se une todo. Espero que tenga todo esto sentido. Bueno, el neoliberalismo, sabemos, voy a empezar hablando del neoliberalismo, que no es solo es muy importante, no es solo una ideología, ni es solo como se suele pensar, como se suele reflejar en los medios, o como suele pensar la gente. No es solo una ideología, ni es solo una política económica. Como digo, solemos pensar generalmente que es sin más una política económica. El neoliberalismo es también, y fundamentalmente, y eso es lo que lo hace tan peligroso, una racionalidad, un modo de subjetivación. Y eso es lo que hace el neoliberalismo. Se encarna, es un sistema de dominación que se encarna en nosotros y nosotras y nos subjetiva, de manera que podemos decir que somos sujetos neoliberales. Y en ese sentido es en el que es tan peligroso, tan difícil luchar contra él, porque muchas veces no lo percibimos como una ideología extraña, sino que con el tiempo, y además por el neoliberalismo ha buscado serlo, se ha transformado en un sistema, en un modo de subjetivación, es decir, nos conforma como personas, ¿no? Y se hace uno con nosotras y nosotras, pero en eso coincide con el patriarcado. El patriarcado es un modo de dominación que nos construye como personas, y por eso también es muy difícil luchar contra él, porque no lo vemos, no somos capaces, sobre todo no somos capaces todos y todas, excepto en un proceso de estudio, de toma de conciencia, no somos capaces de percibirlo pues como eso, como un modo de subjetivación, como algo que nos construye como personas. Y en ese sentido, tanto el patriarcado como el neoliberalismo no estructuran solo la acción de los gobernantes, como muchas ideologías o muchos sistemas políticos, sino que estructuran también de manera muy definitiva la acción, las vidas de los gobernados también, ¿no? Entonces, neoliberalismo y patriarcado tenemos que son dos modos de subjetivación, dos modos de dominación que construyen subjetividad, son dos racionalidades y se apoyan la una y la otra para fortalecerse. Sabemos ya de sobra, lo sabemos las feministas, que neoliberalismo o capitalismo, el neoliberalismo sería esta fase final del capitalismo. El capitalismo y el patriarcado son dos sistemas distintos, ¿no? Sabemos que son dos sistemas distintos simplemente porque no siempre han ido juntos. El capitalismo tiene una historia, sabemos cuándo comienza, no sabemos cuándo acaba, espero que pronto, pero aún le quedan, no sé, el otro día oí a alguien que decía
Santi Albarrico decía una cosa en la Santa, había visto una pintada que decía, en Argentina, que decía: neoliberalismo, estás viviendo tus últimos milenios. Pues no sé, espero que sean menos que unos milenios, ¿no? Pero bueno, el capitalismo sabemos cuándo empieza, tiene una historia que somos capaces de contar, pero el patriarcado, que también tiene una historia, sin embargo, no conocemos otro sistema que el patriarcado, tiene una historia muchísimo más larga, ¿no? En todo caso son distintos, lo que pasa es que todos los medios y por tanto al ser distintos requieren de modos, de formas diferentes de combate. No es lo mismo, no son el mismo sistema de dominación, no se combaten de la misma manera. Lo que sí que es cierto es que el patriarcado y el capitalismo, o todos los sistemas de dominación, cuando confluyen en el tiempo se apoyan para hacerse más fuertes. Eso ocurre con el modo de dominación esclavista, el modo de dominación racista, el colonialista, etcétera, con el patriarcado, con el capitalismo, con los sistemas de dominación que ocurren. Cuando coinciden en el tiempo, se apoyan el uno en el otro y de esta manera se hacen más fuertes. Pero creo que es importante saber que son distintos y que se tienen que combatir de distinta manera, ¿no? En todo caso, vivimos en un momento de mucha tensión social, eso somos conscientes todo el mundo, y es un momento de tensión social que es también, y es una de las características de esta crisis o de este momento de tensión social, que es un momento también de crisis de muchas subjetividades, debido precisamente a la crisis económica y a la crisis también, que luego hablaremos de ello, en la masculinidad tradicional, como digo, luego hablaremos de ello, es un momento de crisis de muchas subjetividades. Muchas subjetividades están en crisis, y muchos modos de subjetivación, por tanto, están en crisis, y ahora vamos a ver qué pasa con los dos modos de subjetivación que han generado el neoliberalismo y el patriarcado, que serían la masculinidad tradicional y la subjetividad neoliberal. Porque viendo de qué manera se han configurado estas dos subjetividades, veremos luego cómo confluyen, ¿no? Por una parte, y cómo se pueden combatir, y lo que está sucediendo en la actualidad, a qué se enfrenta realmente el feminismo. Por eso quiero antes explicarlo. Por una parte, el neoliberalismo ha sumido en la pobreza a millones de personas, ¿no? Ha cambiado los modelos económicos tradicionales vigentes en muchísimas regiones del mundo. Ha cambiado las políticas tradicionales de subsistencia, pero también ha cambiado la estructura familiar, la estructura, por ejemplo, patriarcal tradicional del hombre proveedor que llevaba el salario a casa. Eso ha desaparecido o ha cambiado con la crisis económica. De alguna manera, las expertas, los expertos dicen, y es bastante evidente, que el neoliberalismo en esta fase final ha feminizado amplias capas de la población, a la población más vulnerable, a la población más pobre, que es la más aferrada a modelos tradicionales de subjetividad patriarcal. Es decir, el neoliberalismo ha situado a amplias capas de la población en una posición en la que antes solo se encontraban las mujeres. Quiere decir que el neoliberalismo ha sumido en la pobreza, en la precariedad frente al trabajo, remunerado, la vida, a millones de hombres. Ha roto ese modelo del hombre proveedor, ha asumido o ha forzado al desempleo, ha puesto en el desempleo a millones de personas que ahora cobran salarios de subsistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta situación, que es nueva en la última historia, es una situación en la que siempre hemos estado las mujeres. A mí, cuando me hablan de precariedad, digo, si nosotras siempre hemos sido precarias, de salarios de miseria, hay los nuestros, de trabajo discontinuo, como las mujeres, etcétera, ¿no? Trabajo flexible, extremadamente flexible, no voluntariamente flexible, flexibilizado desde el punto de vista empresarial, las mujeres. Es decir, en ese sentido es en el que se dice que el neoliberalismo, esta etapa del neoliberalismo, ha feminizado amplias capas de la población, les ha situado en una posición económica, social, en la que antes estábamos las mujeres, sin que, por cierto, esto generara gran escándalo. Se suponía que era nuestra posición en el mundo, esa posición desigual femenina, ¿no? Bueno, pues esto ahora resulta que en esa misma posición se encuentran millones de hombres, ¿no?
Al mismo tiempo, las migraciones globales pues hacen que muchas mujeres, es decir, muchas empresas además están prefiriendo mujeres, empresas multinacionales en todo el mundo, ya lo sabemos, porque incluso las condiciones de explotación pues pueden darle un poquito más a la tuerca en el caso de las mujeres, que se supone que son más sumisas a este tipo de explotación, puesto que llevamos toda la vida en él, ¿no? Entonces, bien, además las migraciones, como decía, han expulsado a muchísimas mujeres, a millones de mujeres también de sus países, que a su vez mandan sueldos pues, a los países de origen, donde muchos hombres no están trabajando porque no hay trabajo y se han quedado al cuidado de la familia, etcétera, ¿no? De manera que se ha inaugurado para parte de estas familias con un miembro, en este caso una miembro migrante, la figura de la mujer, que es la proveedora principal. Bueno, esto supone que el neoliberalismo ha puesto a muchos hombres, a millones de hombres, en una situación en la que antes solo estaban las mujeres. Y esto, por supuesto, tiene influencia, ¿no? Al mismo tiempo tenemos esta situación, ¿no? Bien, al mismo tiempo y a la vez, el feminismo lleva muchas décadas, de hecho siglos, pero bueno, en las últimas décadas, en coincidencia con el neoliberalismo, pues es cierto que el feminismo, las feministas, estamos presionando políticamente, socialmente, culturalmente contra el sistema patriarcal, ¿no? De manera y con éxitos. Es cierto que vamos más despacio, es cierto que encontramos resistencias enormes, pero en algunas cuestiones, desde luego, sí que son éxitos. De manera que es cierto que las masculinidades tradicionales se están quedando, no voy a decir sin sitio, pero sí presionadas. Presionadas por una parte por los éxitos o el empuje del feminismo, que en los países occidentales o del tercio rico están presionando hasta límites, es decir, que evidentemente socialmente ha habido un cambio radical. Vamos a poner en los últimos 50 años. Las mujeres están incorporadas plenamente al trabajo remunerado, en las condiciones que queramos de desigualdad, etcétera, todo en condiciones de desigualdad, pero realmente ha habido un cambio muy importante. Los hombres ya no son los únicos proveedores de la familia, legalmente tampoco tienen ningún derecho especial sobre la familia, ni sobre la mujer, ni sobre las hijas o hijos. En la calle ya no puedes andar acosando a la gente, a las mujeres. En el trabajo puedes encontrarte que tienes no una, sino dos, tres jefas. Tampoco puedes andar en el trabajo diciendo chistes machistas. Bueno, lo que es un cambio real en la sociedad provocado por el feminismo. Se están moviendo o se han movido los roles de género, evidentemente, ¿no? Y esto, en condiciones, sumado a la presión que el neoliberalismo está haciendo sobre las masculinidades tradicionales y por el otro lado el feminismo, pues bueno, es un cóctel explosivo. No podemos negar que está ocurriendo algo. Hay una autora que dice, cuando los roles de género se mueven, todo se mueve. Y es cierto que de alguna manera podemos considerar que los roles de género llevan décadas moviéndose y al mismo tiempo, como digo, hay una presión económica y una presión social, neoliberal, que está poniendo a los hombres en una situación diferente y por tanto, es un cóctel explosivo. Las masculinidades tradicionales, el modo de subjetivación patriarcal, no es un modo de subjetivación, lo sabemos, flexible. La masculinidad es una identidad muy rígida, muy poco flexible, basada en una masculinidad hegemónica que muy poco propensa al cambio, y aunque muchos hombres sí que están cambiando y muchos hombres sí que están haciendo el esfuerzo, otros se están viendo obligados, pero en general hay hombres que están cambiando, otros sin embargo no son capaces, no están siendo capaces, porque la masculinidad es una identidad rígida, no están siendo capaces de adecuarse al cambio. Esto lo vemos, por ejemplo, en el aumento de la violencia. Se está produciendo en muchas regiones del mundo, como dice Marcela Lagarde, una brutalización del patriarcado. Una brutalización del patriarcado que es una respuesta a una presión sobre los roles de género tradicionales. Una presión que es por el feminismo y por el modo de dominación económica, ¿no? Al mismo tiempo. Y que este modo de dominación económica es todavía más brutal en sociedades empobrecidas, ¿no? Donde la explotación es todavía mayor. Por tanto, sí que se está produciendo una reacción de esas masculinidades que es una brutalización del patriarcado.
Esta brutalización del patriarcado tiene que ver, es uno de los primeros conceptos que introduciría, tiene que ver con todo, pero sobre todo, o sea, se manifiestan muchísimos aspectos, pero tiene que ver también con un aumento de la violencia, de la violencia extrema, no solo de la violencia que aquí conocemos, los asesinatos machistas, la violencia de género realmente siempre ha existido, pero no a estos niveles. Normalmente el patriarcado necesita, como todo sistema de dominación, necesita de la violencia, pero cuanto más perfecto es un sistema de dominación, menos necesita que la violencia sea explícita. Cuando la violencia es necesariamente explícita, entonces no es un sistema de dominación bueno, porque genera resistencias, es decir, la esclavitud evidentemente, por ejemplo, no sé, o de diferentes sistemas coloniales que nunca llegaron a construir subjetividades. Cuando no se construyen subjetividades y se queda en una superficie, entonces siempre, nunca está tranquilo el sistema de dominación, porque los dominados siempre están buscando cómo rebelarse. El sistema neoliberal, que como digo sí construye subjetividad, y sobre todo el patriarcado, que la construye definitivamente, porque nos construye ya como hombres y mujeres bien diferentes, pues usa la violencia, pero siempre como amenaza final. Nunca es una violencia extrema. En general, no hace falta estar pegando a todas las mujeres todo el tiempo, sino que siempre es una minoría que funciona como amenaza. En casos, por ejemplo, de guerra o situaciones terribles, sí que se usa la violencia extrema como recurso, ¿no? Pero en condiciones de paz normales no es necesaria. Sin embargo, en estas últimas décadas sí que ha habido un resurgir enorme de la violencia extrema, por ejemplo, el feminicidio, ¿no? Rita Segato, una antropóloga también muy conocida, que ha hecho muchos estudios sobre la violencia y sobre el feminicidio, asegura pues, que las mujeres nunca han sufrido tanta violencia como en la posmodernidad, ¿no? Ya digo que muchas feministas opinan que siempre ha habido los mismos niveles de violencia, yo opino que no, y otras teóricas opinan también que no. Por una parte, el feminicidio íntimo, lo que llamamos violencia de género normalmente, la violencia que se produce dentro de la familia, con mujeres conocidas, la expareja o no expareja con las que has tenido relación, pero con mujeres conocidas, eso de alguna manera sí que se ha disparado, y son la violencia que ejercen hombres que no han podido resistir ese movimiento de género, no saben reaccionar, puesto que, como digo, tienen una identidad muy poco flexible, muy rígida, que se derrumba en cuanto hay una presión sobre los roles tradicionales. Esa violencia ha aumentado, pero sobre todo lo que sí ha aumentado es un tipo de asesinato que antes no se conocía, que es el feminicidio masivo, eso que conocemos ahora en Ciudad Juárez, Guatemala, El Salvador, etc. A ver, en Guatemala, El Salvador, México, no son lugares donde siempre hayan asesinado masivamente a las mujeres, ¿no? Que a veces hablamos como si fueran sitios muy raros. No, ahí se ha producido una combinación letal, se está produciendo entre el neoliberalismo extremo, brutal, que está destruyendo todas las redes sociales, todas las redes de subsistencia, todo el tejido social, todo el tejido de subsistencia tradicional, y al mismo tiempo, como digo, una presión del feminismo que sí está moviendo los roles y a unos niveles institucionales. México, por ejemplo, tiene unas leyes feministas y unas leyes LGTBI muy avanzadas que no casan para nada con determinados, con la sociedad mexicana más tradicional, ¿no? Bueno, con donde hemos aprendido lo que es la palabra feminicidio, son asesinatos de mujeres que no se conocen y que, bueno, que van por la calle, las raptan y entre enormes, además, torturas y una crueldad extrema mueren, ¿no? Podríamos considerar desde luego que es una respuesta patriarcal a ese cambio de roles, por una parte, y a la presión del neoliberalismo. Voy a leer un párrafo de Rita Segato, ¿no? Que creo que lo explica bien. Dice, salen comillas: la mujer muere en el espacio doméstico por la gran lucha, la gran tensión entre los géneros, porque el hombre está masacrado, emasculado por el capitalismo contemporáneo. La presión sobre el sujeto masculino es enorme y este se restaura como masculino también mediante la violencia. Restaura dentro de casa la masculinidad que pierde fuera de casa, pero también la mujer muere en otras esferas que cada vez ocurren más fuera del ambiente doméstico. Son mujeres que mueren en las guerras informales de la segunda realidad, de la segunda esfera en la que las mujeres, y en algunos casos niñas, son torturadas, violentadas sexualmente, asesinadas como espectáculo de la soberanía de quien tiene el control territorial en esas guerras que nunca empiezan y nunca terminan, que son guerras continuas, sin declaración y sin armisticio, sin victorias ni derrotas, más que transitorias. La impunidad y discrecionalidad
de lo que se puede hacer con el cuerpo de las mujeres como el lugar donde se implanta la insignia de la soberanía, expresa el control territorial en la modalidad mafiosa de las nuevas guerras informales, ¿no? Yo creo que esto lo deja bien claro y bueno, es, diríamos, la brutalización del patriarcado, la violencia, entre comillas, que conocemos aquí, íntima, que no es una palabra que me guste, porque, pero bueno, y el que llamamos feminicidio íntimo y el feminicidio masivo, ¿no? Como respuesta a estos dos modos de dominación que se están revolviendo y que se están moviendo. Como he dicho antes, estos modos de dominación, los modos de dominación no se basan siempre en la coacción, y ya volviendo a Europa o a los países ricos, sino que se basan sobre todo en maneras, en técnicas de conducta, pretenden gobernar las conductas mediante técnicas que no son la extrema coacción o la extrema violencia, ¿no? Y ahora cogemos la segunda parte. No se trata ya en estos países ricos de gobernar mediante la coacción, porque la coacción o la violencia generan en principio mucha resistencia y generarían todavía más tensión, sino que se trata de gobernar, y eso es lo que el neoliberalismo pretende cuando crea racionalidades o cuando pretende crear sujetos neoliberales, pretende gobernar mediante la libertad como instrumento de dominación. Es decir, la base de la dominación del neoliberalismo, la base que enuncia el neoliberalismo para gobernar a las personas es la libertad. Y dentro de la libertad, bueno, la firma, el contrato neoliberal, es la base del neoliberalismo contemporáneo. Es decir, la firma donde uno ya firma su propio contrato, firma voluntariamente, voluntariamente entre comillas, o sin comillas, da igual, su propio contrato de dominación. El neoliberalismo juega con el espacio de la libertad que se supone se deja a los individuos para que acaben sometiéndose por sí mismos a ciertas normas, ¿no? En ese sentido, que firmen contratos. Lo sabemos constantemente. Cuando uno firma un contrato para trabajar 10 horas o 12, da igual, por 600, 700 euros, está firmando su propio contrato de dominación, pero es necesario firmarlo. Si no lo firmara, se hablaría de esclavitud. Si no lo firmara y tuviera el mismo sueldo, las mismas horas, diríamos, es una esclavitud. Como firmamos el contrato, realmente ya no hablamos de esclavitud, hablamos de nada, de contrato, sin más, ¿no? Podríamos hablar de contratos de dominación, pero lo que quiero decir es que el neoliberalismo juega con que toda la dominación juega con el ámbito de libertad. Es una condición de posibilidad para el neoliberalismo que es que la dominación se produzca en eso que llaman libertad neoliberal, y que se firme, y que la propia persona que va dominada firme su propio contrato de dominación, ¿no? Esta dominación no violenta está muy relacionada, lo sabemos, con la apertura de nuevos mercados, que podríamos llamar nuevas colonizaciones. En realidad, el capitalismo, hay quien dice que es una huida hacia adelante. Y por tanto, llegará un momento, puesto que el planeta es finito, es decir, si el universo es infinito y el capitalismo pudiera expandirse por el universo, no encontraría fin, pero como el planeta es finito, encontrará fin. No sé si en días o en milenios, pero encontrará fin, ¿no? El capitalismo es siempre una huida hacia adelante. El capitalismo no se instaura y ya vamos a ganar mucho dinero. No. Necesita estar ganando siempre más dinero. De ahí, bueno, pues ahora en Santander, empresas con enormes ganancias cierran, porque cierran para irse a otro país donde van a tener, deslocalizan para irse a un país donde van a tener más ganancias. Tienen muchísimas ganancias aquí, a lo mejor, ¿no? Son ejemplos. Santander ahora va a cerrar no sé cuántas oficinas porque siempre solo ha tenido 5.000 millones de beneficio o algo así, ¿no? Entonces no es bastante, no es que tenga pérdidas, nadie cierra porque tenga pérdidas. Es decir, estas empresas no cierran, deslocalizan porque tenga pérdidas, cierran, deslocalizan y van a buscar lugares donde tengan más ganancias todavía. Por tanto, siempre una huida hacia adelante, que podríamos entender como nuevas colonizaciones. El capitalismo coloniza, igual que los ejércitos en los países hace un siglo colonizaban las nuevas tierras, pues, y además se hizo la colonización con una extrema violencia. Ahora el capitalismo lo hace sin violencia, llega a planta. Pero cuando llega a planta una fábrica
por salarios de miseria, ocurre que llega un momento en que los salarios tienen que subir necesariamente porque también tienen que vender. Es decir, juega en esa dinámica de que tengo que pagar muy bajos salarios, pero si pago muy bajos salarios a todo el mundo, nadie me compra. Entonces, los salarios terminan de alguna manera subiendo, ya no son tan baratos, buscas un nuevo sitio donde sean más baratos, pero es que al capitalismo ya no le quedan muchos sitios en el mundo donde ir, ¿no? Entonces, digamos que llegará esa huida hacia adelante perpetua. Pero lo que quiero decir es que es la búsqueda, y ahí nos va a importar a las feministas, de nuevos mercados es imprescindible, está en el ADN del capitalismo, necesita abrir nuevos mercados para sobrevivir, nuevos mercados que le generen más beneficios, etcétera, ¿no? Bueno, y ahora viene el feminismo. Los cuerpos femeninos, el cuerpo, que es la última frontera del capitalismo, va a ser en el futuro, y lo estamos viendo ya, uno de los mercados neoliberales más pujantes. Los cuerpos en general, masculinos y femeninos, y lo vamos a ver, pero especialmente los femeninos, y ahí es donde el feminismo está especialmente involucrado, ¿no? En las próximas décadas lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, las personas que estamos trabajando en estos temas lo vemos crecer de una manera, pero muy, muy grande, ¿no? ¿Por qué los cuerpos femeninos? Pues por muchas razones. Primero, por el mismo cuerpo, que ofrecen usos comerciales tan asentados que mucha gente ni ve que son desigualdad, explotación. Por ejemplo, la prostitución tiene una larga historia, tan larga como el mundo, de manera que estamos tan hechos a ella y convivimos con ella de toda la vida, pero, como luego explicaré si me da tiempo, la prostitución ha cambiado radicalmente de ser una actividad personal que hacían algunas o muchas mujeres para sobrevivir a ser una mega industria mundial que ha cambiado las reglas del juego respecto a esto. Pero bueno, por eso decía los cuerpos femeninos. Por una parte, porque su uso para comercialización sexual como prostitución está más que asentado y por tanto no hay que abrir un nuevo mercado, ya está abierto, ¿no? Por otra parte, por sus capacidades reproductivas, que son el gran mercado del futuro. O sea, el mercado reproductivo va a ser el gran mercado del futuro. Entonces, y en ese sentido no son los cuerpos masculinos, son los cuerpos femeninos. Y luego, como cuerpos sin más, no generizados, por ejemplo, tráfico de órganos, que podrían ser masculinos o femeninos, porque los cuerpos femeninos son más vulnerables, son más pobres, son más dependientes. Una familia india, cuando se trata, india, camboyana o mexicana, lo estamos viendo, cuando se trata de vender un riñón, por ejemplo, ¿quién va a vender el riñón? La esposa, o sea, la mujer o el hombre. La mujer porque es menos valiosa y porque simplemente, ¿no? Por ejemplo, es decir, los cuerpos, las córneas o lo que sea, los cuerpos en principio femeninos son menos valiosos, las niñas son menos valiosas en esas familias, se las alimenta menos, no van a ir a la escuela, etc. Es decir, que hay un uso particular del mercado reproductivo sexual solo para los cuerpos femeninos y habrá un uso que podría ser indiferente, pero no es indiferente porque ya ocurre sobre un sistema de dominación asentado que es el patriarcado, ¿no? Y ahora voy a hablar un poco de lo que ha ocurrido de estos mercados, porque creo que en el futuro un poco explicando, ¿no? Hablaríamos de prostitución, de mercado de órganos, de vientres de alquiler, pero también de mercado reproductivo en general, de las clínicas de reproducción que ya se ven en todas las ciudades. Ya aquí en Badajoz lo primero que vi, como estoy con el S, ya he visto 2 o 3, o sea, de cómo se, en fin, construye en este momento la infertilidad, en fin, bueno, y vamos a hablar un poco de ellos en particular. El tema de la prostitución es muy sintomático de lo que ha ocurrido, ¿no? La prostitución ha cambiado, no es la misma institución de hace 40 años, ni 30, pero a partir de los 80 da el cambio. No me da tiempo a explicar, para mí la prostitución es el gran tema del feminismo, no me da tiempo a explicar, pero de manera muy, así un poquito breve, podríamos preguntarnos por qué en los años 80, cuando todos los sexólogos, sociólogos auguraban, a partir de los 60 los sociólogos y los sexólogos, las personas que estudiaban la sexualidad y las relaciones sociales entre hombres y mujeres, advierten de un descenso muy pronunciado de la prostitución, del uso de la prostitución. Y dicen que es normal porque a partir de los años 60, con la comercialización y
y adquisición fácil de la píldora, los métodos anticonceptivos, el acceso al derecho al aborto en muchos lugares, y sobre todo con el feminismo, el acceso de las mujeres a una sexualidad propia, la reivindicación del derecho al placer sexual por parte de las mujeres, la crítica, bueno, el acceso a los salarios, bueno, al trabajo remunerado, a una vida diferente, la construcción de sociedades no segregadas sexualmente, como eran las anteriores a los años 60, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, en fin, las posibilidades de relación sexual libre entre hombres y mujeres, que antes no existían, y más, bueno, la ideología sexual masculina, de las necesidades masculinas, bueno, con la ruptura de eso, del paradigma sexual, sociosexual o generizado sexual de los años 60, a partir de ese momento el uso de la prostitución pues, experimenta una caída que señalan todos los expertos. Esa caída va cayendo hasta los años 80. En los años 80, sorprendentemente, cuando hay más sexo, todo es sexo, empieza a ser sexo, todos los anuncios de televisión, todo se vende con sexo, sexo en la tele, en el cine, tal, cuando la sociedad es más sexual aparentemente que nunca, el uso de la prostitución se dispara como nunca antes en la historia de la humanidad, teniendo en cuenta que la prostitución lleva con nosotros siempre. Entonces, prácticamente. Cuando las mujeres son más libres sexualmente, cuando el sexo es más fácil, cuando desaparece el estigma de la sexualidad, cuando las mujeres quieren sexo, en la prostitución, el uso de la prostitución se dispara porcentualmente como nunca antes. Coincide, esto es en los años 80, y coincide con el advenimiento del neoliberalismo, con la llegada de Reagan y de Thatcher, ¿no? Al poder y un cambio de paradigma del capitalismo que se transmuta en neoliberalismo. A partir de ese momento, bueno, ¿qué cambia fundamentalmente en la prostitución para que se dé esa mega subida en todo el mundo? Pues cambian muchísimas cosas que ya digo no puedo profundizar, pero el gran cambio es que se convierte en una mega industria. Antes las mujeres se dedicaban a la prostitución para sobrevivir y como mucho tenían un chulo o dos o lo hacían por su cuenta, y en un momento dado se convierte en la segunda industria del mundo en este momento, junto con la de la droga y la de las armas, pero además son industrias que están siempre muy relacionadas, sobre todo la de la droga y la prostitución son los mismos, pero que dependiendo de las legislaciones, de las persecuciones, de cómo vaya la bolsa, etcétera, y de cosas así, sobre todo de las legislaciones de determinados países, que sea más fácil o más difícil, cambian de una mercancía a otra. Pero en todo caso es la segunda, a veces la primera industria del mundo. Ya no es una salida personal, ya no es la comercialización ya no es como antes, que era, digamos, antes era la prostitución la institución que ponía cuerpos femeninos a disposición de los hombres en virtud de una determinada ideología sexual que decía que los hombres tienen necesidades que tienen que resolver, eso era antes la prostitución, y como no voy a entrar en más matices, y como tenían que resolverlas necesitaban que hubiera mujeres a su disposición, vale, eso era antes. Ahora ya no es eso, ahora esa ideología se ha roto porque ya nadie dice públicamente que los hombres tengan más necesidades sexuales que las mujeres ni que sus necesidades sean derechos, eso se ha roto y sin embargo hay más prostitución que ha cambiado el concepto de prostitución. Antes era eso y ahora es simple y llanamente la conversión de los cuerpos femeninos o del acceso a los cuerpos femeninos en una mercancía más, ¿no? En una mercancía más es la reificación del sexo o del cuerpo, bueno, del sexo sin más, ¿no? Entonces, digamos también muy brevemente que esta industria trabaja en contra de lo que se nos dice en los medios de comunicación. Esta industria trabaja para acabar con los restos de la antigua prostitución, con las autónomas, las que trabajan autónomamente, porque es como que el Corte Inglés trabaja para acabar con el Corte Inglés o las multinacionales del comercio trabajan para acabar con los autónomos, con los pequeños comercios, pues es lo mismo. Se trabaja para acabar con las autónomas. La regulación en realidad no es sino poner a las mujeres que trabajan en prostitución a disposición de los empresarios, es decir, la prostitución no es ilegal, el proxenetismo no es ilegal, en España es perfectamente legal todo, y lo vemos en las carreteras, los prostíbulos, la prostitución no es ilegal, y lo que hay es una presión para regular. Regular es poner a disposición de los empresarios, pero en todo caso también tenemos una de las razones, hay una enorme presión del lobby de la industria de la prostitución
que funciona como cualquier industria. Pero en todo caso también tenemos que tener en cuenta que el lobby de la prostitución, como cualquier industria, trabaja constantemente para aumentar la demanda. Ninguna industria dejaría de hacerlo. Y la demanda de prostitución es una demanda ilimitada prácticamente. Tened en cuenta que no hay casi una demanda, es prácticamente todos los hombres del planeta, si lo entendemos como demanda, ¿no? Entonces trabajan activamente para aumentar la demanda y han tenido éxito. La demanda no deja de aumentar y hay estrategias empresariales, se meten en las empresas normales, entre comillas, por ejemplo, no tengo tiempo, las estrategias que usa el lobby de la prostitución para regalar vales de prostitución en empresas como Siemens, como Canon, etcétera, que han generado ya varias demandas en Estados Unidos y situación de desigualdad también en empresas entre trabajadoras y trabajadores, que, en fin, es todo un mundo que nos estudia porque seguimos pegados a la idea de la prostitución antigua. Estamos muchas veces hablando cuando hablamos de prostitución, seguimos mucha gente que no está, digamos, trabajando en esto, sigue pensando en la prostitución, en una mujer necesitada que tiene que necesita y hace esto para ganar dinero, el hombre que lo necesita, tal. Bueno, esto ha cambiado totalmente, se ha roto, etc. En todo caso, lo que importa, la prostitución en este momento es un refugio también de masculinidades hegemónicas, ¿no? Y en la prostitución convergen de manera muy evidente y muy clara las dos cuestiones que mencionaba al principio. Masculinidades asediadas, por una parte, que solo en el espacio prostitucional pueden expresarse ya de una manera que ya no pueden hacerlo en ningún otro espacio social, por una parte. Ahí convergen esas masculinidades asediadas y al mismo tiempo la necesidad capitalista de aumentar la demanda, aumentar la producción, etcétera, crear unos mercados, expandir los mercados, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos que yo para mí creo que la prostitución es el espacio libre de feminismo donde los hombres son los hombres muchos hombres que no han podido cambiar quieren seguir siendo, ¿no? Bueno, eso sería respecto a la prostitución que yo creo que tendremos que volver a abordar porque ha cambiado. Las feministas tenemos un enorme debate con la prostitución, pero seguimos muchas veces ancladas en conceptos de la prostitución de hace décadas. La prostitución ha cambiado y yo soy de la idea de que con prostitución no puede haber igualdad porque se ha configurado como el privilegio masculino, casi el único que queda quedan muchos, ¿no? Pero el grande, el único que no es de ninguna manera reversible. Todos los demás son privilegios masculinos, pero este no es reversible de ninguna manera. Entonces, bueno, es complicado, pero también es complicado este debate para nosotras. Bien, pero luego hay otros espacios nuevos, que como serían lo que he hablado de otros nuevos mercados, los mercados reproductivos. El mercado reproductivo es uno de los grandes mercados del futuro, por razones que tienen que ver con las sociedades contemporáneas. Muchas mujeres no están teniendo hijos en la edad fértil, porque por otra parte el mercado no deja. O sea, la edad fértil de las mujeres pues es cuando la mujer es muy joven, luego sigue siendo fértil muchos años o bastantes años, pero cuesta más. A veces pensamos que a los 40 es igual de fácil tener. Muchas chicas dicen, o mujeres dicen, bueno, lo voy dejando porque todavía a los 40 puedo tener hijos. Bueno, en teoría sí, pero es mucho más difícil, ¿eh? Que muchas veces no nos dicen que es mucho más difícil. La edad natural, biológicamente, a la que somos más fértiles, es una edad en la que hoy el mercado no nos permite tener hijos. A esa edad no nos hemos emancipado, no tenemos un salario con el que mantener a eso, nuestro marido, compañero, novio, padre, si es que lo hay, tampoco, no se puede formar una familia, etc. Las mujeres occidentales están retrasando mucho por obligadas la edad de tener hijos, cuando quieren tenerlos, pues muchas veces no pueden. Y además de eso, hay muchísimas, en algunos casos patologías y en otros no patologías, relacionadas también, que tampoco voy a entrar, pero es todo un tema, con la ecología, con la contaminación, etcétera, etcétera, que están provocando tasas de fertilidad muy bajas. De todas formas, mujeres que no han podido tener hijos, siempre ha habido, evidentemente, y hombres que no han podido tener hijos o que no son fértiles, siempre ha habido. Lo que es nuevo es el empezar desde los medios de comunicación a considerar la infertilidad como una enfermedad, cuando a veces no lo es, y se mezclan también con el deseo de tener hijos
empieza a configurarse más que el deseo de tener hijos como el derecho capitalista a tener hijos. Es decir, si quieres tener hijos y puedes pagarlo, tienes derecho a tenerlos. Eso es una cosa que ocurre con el capitalismo, con todos los bienes en general. Si puedes pagarlo, tu necesidad es un derecho. Vivimos en la sociedad del deseo. Lo que desees es tuyo si puedes pagarlo. Y eso incluye el sexo, las mujeres, porque no he hablado de las mujeres por catálogo, esposas para alemanes, que son una realidad. Muchas veces estas cosas nos parecen raras porque no lo vemos, no salen los medios, pero son una realidad muy extendida. Si tú tienes un deseo en esta sociedad capitalista, tu deseo no es sujeto de una consideración ética. Eso es para aquellos que nos llaman moralistas o no sé. No se puede, está casi prohibido, está deslegitimado tener consideraciones éticas o morales, da igual, sobre los deseos humanos. Que todos son objeto, pueden serlo, de consideraciones éticas, por supuesto, porque las relaciones humanas son relaciones éticas y son relaciones morales. Pero eso el capitalismo se lo quiere tragar, ¿no? Entonces, si hay un deseo, ese deseo hay dinero para pagarlo y ese dinero, en fin, hay unas ciertas limitaciones. Ese no es producto, no sé, de la droga y tal, pero incluso aunque lo sea, porque ya hay paraísos fiscales para que el dinero no se pierda, ¿no? Bueno, pues es legítimo pagar por ello. Y en el caso del mercado reproductivo, en el caso de las adopciones, hemos visto cómo se privatizan, porque hablamos muchas veces de los vientres de alquiler, olvidando que se ha privatizado las agencias de adopción en muchas comunidades autónomas y en Europa en general, en Estados Unidos. Es decir, que si Madonna quiere un niño negro, nigeriano, de donde quiera que lo quiera, lo va a tener en 2 meses. Porque puede pagarlo y no es ilegal, ni es malo, ni es cuestionable. Y las consideraciones de los comités estos, de las agencias de idoneidad y todo eso, pues según pagues son más laxas o menos laxas, y es así de simple. Ya hay un mercado internacional de niños, nos escandalice más o menos, de niños y de niñas. El otro día, dando esta charla, una compañera de Lleida, que había querido tener un niño, dice, que lo había intentado, dice, no te puedes imaginar las cosas que me llegaron a ofrecer. Tuve que salirme de ese mundo horrorizada de las cosas que me llegaron a ofrecer. Las cosas que te ofrecen son compraventa de niños, tráfico, en fin. Y esto es el pan nuestro de cada día. Y no somos conscientes. Solo somos conscientes cuando se abre un nuevo mercado porque genera tensión. El de los niños y de las niñas en adopción, bueno, en muchos sitios, no voy a decir, en muchos sitios ya está plenamente abierto. Y los políticos neoliberales, de la escuela neoliberal y de la escuela de Chicago, tienen libros, yo los leo para ver qué dicen, donde hablan claramente de que hay que abrir el mercado, claramente el mercado de los niños, y decir que es compraventa de niños. Y ellos lo justifican con sus, lo justifican de una manera muy clara. Ellos dicen, de manera neoliberal, y realmente desde su punto de vista tienen razón. Ellos dicen, el mercado es un buen regulador de las relaciones humanas. La oferta y la demanda regula bien la vida humana. Si hay una familia pobre que tiene 4 niños, una familia india tiene 4 niños, y no puede darles de comer a todos, y no puede darles educación, y viven fatal en una chabola, etc. Y hay una familia americana rica que quiere un niño, que le va a cuidar, que le va a querer, que le va a llevar a Harvard, porque es una familia rica, que le va a dar de todo. ¿Qué tiene de malo que la familia india venda a uno de sus niños o niñas, sobre todo niñas, que la India va a ser muy desgraciada, que la India tiene que pagarle la dote, que en la India a lo mejor el marido le tira ácido a la cara, etc.? ¿Qué tiene de malo que venda a una niña y la mande a Carolina del Norte, donde va a ser feliz, médica, científica o lo que quiera que sea, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues nada, quiero decir, nada o todo. Es decir, desde el punto de vista, visto así, nada. Naturalmente no, porque hay personas que pensamos que es una cuestión moral, que los seres humanos no son objeto de compraventa en ningún caso, y que lo que hay que hacer es intervenir en la familia india para que nadie tenga que vender a ningún hijo. Entonces, esto es lo que pensamos alguna gente, visto, claro, que lo venden así, y luego naturalmente no siempre es así, que habrá casos que sí sea así, porque ya hay familias que adoptan y no es que hagan daño a los hijos adoptados, no, los harán felices y los querrán mucho, pero también hay tráfico para operar con los órganos, hay tráfico para pederastia, hay tráfico, bueno, ya sabemos que hay tráfico y trata, ¿no?
hay tráfico y trata para prostitución de niñas masivamente, etc. Pero en todo caso, ya no es si es bueno o malo, si la van a cuidar más o menos, es que los seres humanos no somos mercancías, no se compran, no se venden, y eso es una cuestión que algunas personas tenemos claras. No se compran, no se venden, porque además eso no va aparte de que no, por una cuestión moral, por una cuestión ética, por una cuestión política, porque decimos que no, además eso no va a mejorar la vida de todas las personas en la India, mejorará la vida, que además se verán obligadas, una vez que abres el mercado. El problema de abrir los mercados, sea el de la prostitución, sea el de los vientres de alquiler, sea el de los óvulos, sea el de lo que sea, el problema es no considerar la estructura. Estamos hablando de esa familia que saldrá en los medios y te dirán, mira qué felices, eso ocurre siempre con los vientres de alquiler, mira esta familia americana, mira esta familia, mira a Miguel Bosé qué feliz con sus montones de niños, y mira esta familia, todos felices, porque nadie ha hecho daño al niño, nadie... Bien, el problema es quedarnos en la superficie, que para otras cosas sí lo vemos, pero cuando hablamos de mujeres no, porque estamos acostumbrados a no indagar en la estructura. Es la estructura, igual que cuando hablamos del salario de una persona que cobra 600 euros, debemos decir, hay que luchar porque le suban el salario a 700 euros, pero el problema no es su salario a 700 euros, el problema es el capitalismo, el problema es un sistema que hace que las empresas siempre busquen pagar 700 euros, entonces ese es el problema, aunque luches por que el salario suba, es decir, politizar las cuestiones, politizarlas siempre. También las feministas hemos politizado las instituciones, hemos politizado el amor romántico, que ya era difícil de politizar, ¿no? Porque se nos lleva todas por delante. Entonces, hemos politizado, hemos dicho, aunque nos enamoramos y muchas somos muy felices, ¿no? También tiene estructuras de opresión, algo como tan difícil de aprender como el amor romántico. Hay que politizar las estructuras. Pues en este caso es lo mismo, y hablar siempre de mercado, y que hay por debajo de un mercado que se construye sobre la desigualdad, no sobre la igualdad, que ya veríamos si nos gustaba más o menos, a lo mejor nos gustaba lo mismo de poco, porque creo que el mercado no es un buen regulador de las relaciones sociales y de las relaciones humanas, y que el mercado tendrá su sitio, pero no para regular las relaciones humanas, no para regular el amor, no para regular el sexo, no para regular la familia, para eso no para regular la amistad, no para regular la generosidad, para eso no sirve el mercado, ¿no? Bueno, pues cuando cuando abrimos mercados de cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta cómo funciona el mercado. Y el mercado puede dar a unos, el mercado siempre va, aunque haya una parte que, digamos, no sufra tanto, digamos, la clase media, cada vez más pequeña del mercado, que pueda vivir bien, el mercado siempre obliga a los pobres a entrar en él. Ese es el problema del mercado, que cuando abres un mercado los pobres se ven obligados a entrar en él y toda la dinámica social cambia. Y si tú abres el mercado de los vientres de alquiler, o de los niños, o de la prostitución, quien no quiera entrar va a tener que entrar, porque toda la sociedad se encamina a que el mercado tenga a que el mercado lo ocupe a alguien. Es decir, si por ejemplo metemos la prostitución en el PIB, o los vientres de alquiler en el PIB, es decir, el turismo reproductivo, que ya se llama así en algunos países como en Camboya, que el PIB del país está determinado por el mercado sexual y el mercado reproductivo, ¿cómo va ese país pobre, injusto, desigual? ¿Para qué va ese país a invertir nada en políticas de igualdad? ¿Para qué va a invertir ese país nada en formar a sus niñas? Para que vayan al colegio, para que aprendan a leer y para que vayan a la universidad, ¿para qué va a hacerlo si eso le va a hacer bajar el PIB? A la larga no, se lo haría subir de otra manera, pero a la corta sí, porque esas niñas no van a querer ser prostitutas y vientres de alquiler. Entonces, lo que hacen los mercados, lo que hace el mercado el mercado es conservador. Esos países no quieren acabar con esos mercados, quieren que crezcan. Por tanto, vamos no a empoderar a las niñas, sino a desempoderarlas más, porque si no, ¿quién va a ocuparlo? Entonces, en ese sentido, quiero decir que cuando abrimos los mercados tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y por eso, lo que a lo mejor una transacción privada, nadie pierde en una transacción privada. Miguel Bosé, ahora Ronaldo, que le pagó, es que lo leí otro día, 2 millones de euros, 3 millones, una barbaridad, le sobra, ¿no? Entonces, ahora a la mujer que le ha dado 2 hijos de vientres de alquiler, eso es una transacción privada que dices, ¿quién pierde? Esa señora tiene millones de euros y
y él tiene los 2 niños que quería. Ahí nadie pierde, o a lo mejor nadie pierde, ya veríamos, pero bueno, podemos pensar que nadie pierde, pero el problema es el mercado donde millones y millones y millones, las que cobran 2 millones de euros son 7, 5, 10, da igual, millones y millones y millones de mujeres van a tener que entrar aún sin querer, ¿no? Con todo lo que lleva esto. La donación de óvulos podría decir lo mismo. España es el gran productor de, que llamamos, aquí vienen mujeres de todo el mundo a, entre comillas, donar sus óvulos. Bueno, los óvulos no se donan, los óvulos se venden. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. Se llama donación porque no quieren llamarlo compraventa porque está feo y porque está prohibido, pero cree que burlan la ley llamándole donación. Los óvulos se venden y hay que fijarse mucho en cómo se publicita la donación de esperma. Bueno, primero, el otro día estuvieron una asociación de gestación subrogada en la asamblea, bueno, fue súper desagradable, hablamos de donación de óvulos. Bueno, ¿cuál es la técnica de estas clínicas? Comparar y poner en el mismo nivel donación de óvulos, donación de esperma. O sea, quiero decir, independientemente de lo que pensemos al final del proceso, si empezamos el proceso mintiendo, ya vamos mal. Vamos a decir las verdades y luego veremos lo que pensamos. Claro, donación de esperma es uno que va, se masturba en un tubo y lo da. Te dan 100 euros. No parece que sea un sufrimiento muy grande. Donación de óvulos, hay que someterse a una hiperestimulación ovárica con inyecciones constantes. La hiperestimulación ovárica tiene muchísimas contraindicaciones. Te puede producir enfermedades muy graves y en algunos casos extremos, no muchos o muy pocos, incluso la muerte. El otro día una profesora me comentó que una alumna suya entró en coma en una clase por haber donado 3 veces. En España, además, se supone que solo puedes donar, me parece que una vez o 2, pero no hay registro. Luego puedes donar las que te dé la gana. Es muy peligroso, tiene muchas consecuencias. Te puedes quedar estéril, puedes no poder luego tener tus propios hijos porque los óvulos de las mujeres están contados, tenemos un número limitado. Una hiperestimulación constante, te cambia el metabolismo, como digo, da lugar puede dar, no siempre, a múltiples enfermedades. Todo esto no se dice ni se controla que no puedas donar más veces de las que dice la ley. Y desde luego no es una donación porque te dan 1.000 euros. ¿1.000 euros es mucho dinero? No, pero con eso te ayuda a pagar las tasas universitarias desde que han subido. Las clínicas dicen que en este momento son las universitarias las que más van para pagarse las nuevas tasas. Entonces, hay que ver que, primero, que te lo venden como si fuera lo mismo donación de esperma que donación de óvulos. Es mentira y es... Segundo, no te informan de los riesgos, para nada. Tercero, no controlan que no dones las veces que solo deberías donar 1 o 2 como mucho en tu vida. No se controla porque no hay registro. Y luego la publicidad, ahí me encanta, yo lo estudio, entonces lo miro, ¿no? La publicidad para las mujeres hace referencia a virtudes femeninas. Por ejemplo, siempre te dice que seas muy generosa. La generosidad, vas a ayudar a otras familias, mientras tú serás parte de la felicidad de otros. O sea, hace referencia a virtudes claramente patriarcales y femeninas, en la cual las mujeres nos sentimos encima que estamos ayudando, que estamos siendo cuerpos para otros, para la felicidad de otros, como por otra parte siempre. En cambio, la donación de esperma no les dicen que sean generosos, porque eso te podría decir, sé generoso que tienes mucho y te sobra. No, porque eso es que es verdad y no te cuesta nada darlo. ¿Qué generosidad? No, a los hombres no les llaman a la generosidad, debe ser que esa es una virtud muy poco masculina, porque no les incita a darla, les llaman a la diversión. Entonces les dicen, pasa un buen rato y es divertido, pasa un buen rato y verás no sé cómo y además de divertirte ayudarás a otros y tal. Bueno, entonces les llaman eso me hace gracia, ¿no? Pero en todo caso, quiero decir que estamos acostumbrándonos sin ningún tipo de crítica política a la comercialización de los cuerpos femeninos, a la comercialización con consecuencias graves. Con consecuencias graves para nosotras, pero consecuencias graves para el conjunto de la sociedad, con consecuencias graves cuando se abre el mercado, como digo, ¿no? Ahora mismo, el otro día una periodista francesa me llamaba y me decía que le extrañaba que aquí no hubieran debate sobre eso, sobre los óvulos, sobre el mercado de óvulos. En Polonia, ahora ya está bajando aquí porque se están transmitiendo las contraindicaciones que tiene y está bajando. Pero, aunque aún hay mucha, y le llaman donación, que le llaman compraventa, ¿no? Pero en Polonia, Rumanía, Bulgaria, países pobres del este,
empieza a haber un enorme mercado de mujeres que donan constantemente sus óvulos jugándose la vida, ¿no? Pero como digo, hay que ir a la estructura, hay que ir al mercado. En el caso de los vientres de alquiler, que es un debate también muy sorprendente, a mí me sorprende, yo sobre todo esto luego me dicen, es siempre muy curioso porque a mí siempre me dicen que qué hacer y yo no lo sé, o sea, yo explico lo que pasa y sobre qué hacer yo no lo sé, porque además yo soy muy partidaria de prohibir cosas. Yo creo que las prohibiciones hay que manejarlas con cuidado, que las prohibiciones a veces generan... O sea, yo soy muy poco partidaria de prohibir cosas, ¿eh? Entonces, cuando me dicen, prohibimos tal, pues yo no lo sé. O sea, eso ya es otros expertos y expertas que estudien sobre las consecuencias, ¿no? Pero sí de que sepamos hasta qué punto hemos naturalizado de tal manera que el cuerpo femenino es, aunque no lo concienciemos así, pero es de menor importancia, que no genera ningún debate, por ejemplo, el tema de los vientres de alquiler. Y yo me sorprendo mucho cuando discutimos de vientres de alquiler, incluso en mis propios grupos feministas, que yo no sé si esto, o sea, yo tengo mi postura, pero ni siquiera es verdad que es una postura radicalmente en contra, pero yo sí que pienso, es una postura que piensa en la mujer gestante, y luego ya veremos qué pasa, ya veremos si puede firmar ese contrato, cómo es el contrato, pero yo sí creo que existe una mujer que se queda embarazada y que rompe de alguna manera las dinámicas de lo que entendemos por trabajo asalariado claramente, porque es una embarazada que está embarazada a las 24 horas del día, que es su propio cuerpo el que está en juego, y no el uso del cuerpo como en la prostitución, sino el cuerpo en su biología. Es decir, el cuerpo cambia el embarazo. No, perdón, el embarazo cambia el cuerpo, las hormonas, el embarazo puede ser peligroso, ¿no? Que a veces... y puede dejarte el cuerpo cambiado para siempre. Sabemos muchas que hemos parido que muchas veces el cuerpo nunca vuelve a ser el mismo, en muchos aspectos. Entonces, que te cambia para siempre o no, pero que es 24 horas sobre 24, que no admite un arrepentimiento fácil, no es un trabajo que puedas decir me voy y lo dejo, que no admite un arrepentimiento fácil y que puede producirte, bueno, tensiones psicológicas que ningún otro trabajo te puede producir, o a lo mejor no, pero que puede ocurrir. Hay una gestante y sin embargo en muchos lugares, incluso feministas, el vientre de alquiler es considerado un vientre de alquiler, sin más, es como que es la máxima reificación de la mercancía, donde la mercancía ya está aislada de todo. El vientre de alquiler realmente lo pensamos como un vientre, como si fuera una máquina. No hay, claro, la prostitución es una señora que recubre sus orificios usados para el asunto, entonces es una mujer. Y el vientre de alquiler, delante del útero, o sea, delante no, recubriendo el útero, hay también una mujer, ¿no? Y eso muchas veces se nos olvida. Y hay una gestante que no deja de tener derechos por convertirse, por aceptar esa transacción comercial, ¿no? Por ejemplo, la ley que propone, que terminaremos aceptando, a mí no me cabe duda, aunque luego creo que habrá una reacción, creo que primero habrá que aceptar y luego, pero bueno, eso es una idea que tengo yo. Pero la ley que se está proponiendo, y que estamos en camino de aceptar, porque veo que haya muy poco en contra, quiero decir, la mujer que queda embarazada, sus derechos quedan en suspenso misteriosamente, como si realmente fuera una máquina o una vasija, durante el tiempo que dura el embarazo. Por ejemplo, todas las mujeres tenemos derecho al aborto, y es un derecho feminista porque hemos luchado muchísimo. Sin embargo, la gestante de un vientre de alquiler, su derecho al aborto desaparece, porque el producto que lleva dentro se supone que no es suyo y no puede abortar. Pero eso en qué cabeza cabe. Cualquier mujer tiene que poder abortar en cualquier momento. También una mujer de un hijo deseado, vamos a poner, puede arrepentirse y querer abortar. O sea, puede querer abortar de un hijo deseado, o sea, eso es siempre, el proceso del embarazo es suyo y solo suyo, sea el hijo de quien sea, incluso aunque no sea de su óvulo. O sea, es también una consideración de la propiedad privada, porque en definitiva el vientre de alquiler es yo pongo mi esperma para que sea mío. Como intentaba relacionar al principio con relación al tema de los deseos, el deseo a tener un hijo de algunas personas se configura como un derecho. Yo deseo un hijo, yo no puedo tenerlo por mí misma o no quiero tenerlo por mí misma,
puesto que lo deseo, tengo derecho a tener un hijo. Ese derecho, siempre mencionan, tenemos derecho a tener hijos. Hombre, no, ese no es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ese derecho no existe, pero me hace gracia cómo se ha trasladado en esta sociedad. El deseo se convierte en derecho, sin más, no hay traslación, no hay discusión, no hay teoría crítica respecto a los deseos. No todos los deseos son legítimos, no todos los deseos tienen que pasar a ser derechos. No existe el derecho. El derecho que reconocíamos era el derecho de los niños y las niñas a tener una familia. Ese es un derecho que reconocemos, no el derecho a tener hijos sin más. Ya veremos en qué condiciones, qué te puedes llevar por delante en tu deseo de tener hijos, ¿no? Entonces, bueno, en la asociación esta, ya termino, decía, no, la mujer gestante sí puede abortar siempre que pague una indemnización por los gastos ocasionados. Claro, los gastos ocasionados van de 50.000 a 100.000 euros, que son los que cuesta una inseminación artificial en esas clínicas. Entonces, imaginaos una mujer que normalmente lo hace por dinero, que tiene que abortar, no devolver lo que le han dado, no, que eso ya se entiende, sino además pagar el tratamiento y todo lo que conlleva unos 50.000 euros tirando por lo bajo. Tiene que darlos para abortar, o no puede abortar de ninguna manera. Yo sí considero un cambio, porque no soy nada biologicista y no considero que la maternidad sea, también lo quiero decir, una característica femenina que nos transforma y nos trastorna. Yo sí que creo, además está visto, es que históricamente es así, las mujeres no tenemos, yo no creo que exista el instinto maternal como la historia demuestra, ¿no? Por eso sí que creo que la donación de vientres, la donación del trabajo reproductivo sí puede darse. Si podemos donar un riñón a una persona querida, por generosidad, sí. Si las mujeres y los hombres pueden donar riñones, pueden donar sangre, pueden donar lo que sea, claro que podemos donar el trabajo reproductivo. Ahora bien, donación, porque en el momento que abres un mercado, estás obligando a las mujeres de México, de Guatemala, de Corea, de Tailandia a entrar en ese mercado, quieran o no, y estás presionando a sus países para que no inviertan en políticas de igualdad. Y termino para que podamos debatir. Es una tontería, pero también es muy significativo. O sea, que es un ejemplo pequeño. Ahora en Madrid han privatizado la venta de sangre. La donación de sangre, aquí en España funciona muy bien la donación de órganos, porque es donación real. Y otra cosa que quería decir, cuando lo conviertes en mercancía, no solo obligas a los pobres a entrar en él, en este caso a las pobres, sino que a pobres y ricos quedan siempre en lados distintos del mercado. O sea, las ricas jamás van a vender un vientre, las ricas no van a vender un riñón, ni los ricos van a vender un riñón, ni van a vender sangre. Devalúas las cosas cuando pones dinero y los pobres no van a poder comprarla. Es decir, lo bueno de que el sistema de órganos sea una donación pura y haga que funcione también, no es solo que no lo conviertes en mercancía, sino que además haces que los pobres tengan acceso a ponerse un riñón. O sea, lo bueno es que ellos también pueden poner un riñón, pueden donarlo y pueden ponérselo. El momento en que lo conviertes en mercancía, solo tiene acceso a esa mercancía el que paga. Y el riñón no van a poder comprárselo, solo van a poder venderlo. Y el momento en que lo vendan ya no tiene riñón, entonces ya no puedes, y además no puedes comprarlo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La donación de sangre, todo el mundo donamos sangre, ricos, pobres, todo el mundo dona sangre, funciona bien, hay poca sangre, pero hay sangre, etc. En Madrid se ha privatizado, en el momento en que se ha privatizado han bajado las donaciones. Han bajado, ¿por qué? Porque ya no quiero que se venda mi sangre. Entonces, se ha privatizado. También poner sangre a los pobres, que decir, no se ha privatizado de todo el mundo, sino que son los hospitales los que cobran a la comunidad por las donaciones, ¿no? Antes era puramente donar. Pero es un primer paso. En Estados Unidos la sangre se compra y se vende. El pobre no puede comprarla, pero tiene que venderla, ¿no? Se compra y se vende. Y estaremos como en el siglo XIX, que los pobres iban todos muy blancos porque estaban sin sangre. Estaban todos blancos, pálidos, porque donaban, cuando querían comer, donaban sangre. Bueno, pues el otro día, o sea, todos entendemos. Es decir, además cae, la donación de sangre en Madrid, desde que se ha privatizado, ha caído, pero radicalmente. Yo es que, no sé, a mí no quiero que con mi sangre comercien. Quiero donarla y no quiero que comercien, y así le pasa a mucha gente, ¿no? Entonces será menos. Pero en todo caso, cuando nos manifestamos en Madrid, cuando la donación que hizo Esperanza Aguirre o Ignacio González, ya no me acuerdo, entonces hubo muchas manifestaciones en la Puerta del Sol contra la privatización de la donación de sangre. Y yo iba con compañeros de Podemos allá a manifestarme
y un día muy indignados. A mí me parece que la comercialización del cuerpo humano es la última frontera y es terrorífica, ¿no? Es terrorífica lo que se nos viene encima, un destroceados, países destinados a ser productores de órganos para los países ricos, etc. Esto es lo que nos viene si no lo paramos. Entonces yo le dije, tú estás aquí gritando contra la privatización de la venta de sangre, ¿por qué no estás contra la privatización de la venta de úteros? No me supo responder. Se quedó como si le hubiera dicho que me contara la teoría de la física cuántica. Dijo, porque hombre, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? La única diferencia es que estamos acostumbradas y acostumbrados a que el cuerpo de las mujeres vale menos, a que podemos mercantilizarlo, a que siempre es objeto, desde el comienzo de nuestra historia, siempre ha sido mercantilizado, comprado, vendido, devaluado. Y por tanto, pensar en ello de la misma manera que pensamos en otras mercancías nos cuesta, pero realmente es lo mismo. Gracias.